El día del viaje, mi esposo me llamó. Mi secretaria necesita vacaciones. Puedes viajar conmigo en otro momento. Mientras él se fue a Egipto con ella, yo vendí su viejo Cadillac y dejé una sorpresita en la puerta de la secretaria. Es una alegría que estés aquí hoy. Quédate hasta el final de esta historia y deja en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Me llamo Silveria y tengo 60 años. Después de 40 años de matrimonio, pensé que ya no había nada que pudiera sorprenderme de Uriel. Estaba equivocada. Era un martes por la mañana cuando mi mundo se desplomó. Yo estaba en la cocina preparando café, como había hecho cada mañana durante las últimas 4 décadas, cuando Uriel entró con esa expresión que yo conocía demasiado bien. La misma cara que ponía cuando tenía que darme una mala noticia, pero quería hacerlo parecer como si fuera lo más normal del mundo. Silveria, tenemos que hablar sobre el viaje a Egipto, dijo mientras se servía café en su taza favorita, esa de cerámica azul que le regalé en nuestro 10º aniversario. Mi corazón se aceleró un poco. Habíamos estado planeando ese viaje durante meses. Egipto había sido mi sueño desde que era niña, desde que vi las pirámides en un documental cuando tenía 8 años. Uriel lo sabía. Me había prometido que cuando cumpliera 60, finalmente iríamos. Las reservas estaban hechas, los pasaportes listos, las maletas a medio hacer en nuestro dormitorio. ¿Qué pasa con el viaje?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada aunque ya sentía que algo terrible se aproximaba. Uriel evitó mi mirada y se concentró en revolver su café con más intensidad de la necesaria. Bueno, ha surgido una situación en la oficina. Mi secretaria, Carla, ha estado trabajando sin descanso los últimos 8 meses. Está agotada, necesita unas vacaciones urgentes. La palabra secretaria me cayó como un balde de agua fría. Carla, 32 años, rubia, con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado brillante cuando la conocí en la fiesta de fin de año de su empresa. La había visto solo 3 veces, pero cada vez notaba cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba con Uriel, cómo se tocaba el cabello cuando él estaba cerca. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro viaje?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Bueno, pensé que tal vez ella podría ir en tu lugar, solo esta vez. Tú puedes viajar conmigo otro momento, cuando las cosas estén más tranquilas en la oficina. Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Carla, en mi lugar. En el viaje que habíamos planeado juntos, en las reservas que habíamos hecho juntos, en el sueño que yo había alimentado durante 52 años. ¿Estás diciéndome que vas a cancelar nuestro viaje para llevarte a tu secretaria a Egipto? Dije cada palabra lentamente, como si estuviera traduciendo de un idioma extranjero. No es cancelar, es posponer, dijo Uriel con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir que estaba siendo irracional. Además, Carla ha estado investigando sobre turismo egipcio para algunos clientes. Sería como un viaje de trabajo. Un viaje de trabajo a Egipto, con mi marido, en las fechas que habíamos reservado para nuestro aniversario número 40. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. No era solo la cancelación del viaje, era la facilidad con la que me había reemplazado. Era la forma en que dijo su nombre, Carla, con una suavidad que no había usado para pronunciar el mío en años. Era la manera en que ni siquiera se había molestado en inventar una excusa convincente. ¿Desde cuándo tu secretaria necesita viajar a Egipto por trabajo?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Silveria, no hagas esto más difícil de lo que es. Es solo un viaje. Podemos ir el año que viene. ¿El año que viene? Mi voz subió una octava. Uriel, he estado soñando con este viaje desde que tenía 8 años. Hemos estado ahorrando para esto durante 3 años. Las reservas están hechas, los boletos comprados, y ahora me dices que debo quedarme en casa para que puedas llevarte a una mujer 30 años menor que tú a ver las pirámides. No es 30 años, murmuró él, y esa corrección me dolió más que todo lo demás, porque significaba que había estado pensando en la diferencia de edad entre ellos. Me quedé allí parada en mi propia cocina,
en la casa que habíamos comprado juntos cuando teníamos 20 años, mirando al hombre con quien había compartido 40 años de mi vida y por primera vez en décadas no lo reconocía. ¿Cuándo se van?, pregunté finalmente. El sábado, el mismo día que habíamos planeado nosotros. El sábado. Faltaban 4 días. 4 días para procesar que mi matrimonio acababa de cambiar para siempre, aunque Uriel actuara como si estuviera haciendo el arreglo más razonable del mundo. Entiendo, dije, y mi propia calma me sorprendió. Uriel pareció aliviado, como si hubiera esperado gritos o lágrimas. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido muy comprensiva, Silveria. Es una de las cosas que más admiro de ti. Comprensiva. Después de 40 años, esa era la palabra que usaba para describirme. No apasionada, no inteligente, no hermosa, comprensiva, como si fuera un mueble cómodo que nunca causaba problemas. Sí, dije, siempre he sido comprensiva. El resto de esa semana pasó en una neblina extraña. Uriel actuaba como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera destruido nuestros planes con la misma facilidad con que uno cambia de canal. Hacía comentarios sobre el trabajo, se quejaba del tráfico, me preguntaba qué habría para cenar, todo con esa normalidad ensayada que me hacía sentir como si yo fuera la loca por sentirme herida. El viernes por la noche lo encontré empacando en nuestro dormitorio. Tenía la maleta abierta sobre la cama, esa maleta de cuero marrón que habíamos comprado juntos para nuestra luna de miel. Estaba doblando cuidadosamente las camisas que yo había planchado para él, guardando los zapatos que yo había pulido, empacando la loción de protección solar que yo había comprado pensando en proteger su piel bajo el sol egipcio. ¿Necesitas ayuda?, pregunté desde la puerta. No, estoy bien, casi termino. Observé mientras guardaba el libro sobre historia egipcia que habíamos estado leyendo juntos en las noches. Lo vi meter el sombrero que yo le había regalado especialmente para el viaje. Cada objeto era una pequeña traición, un recordatorio de que la vida que habíamos planeado juntos ahora la viviría con otra mujer. Uriel, dije suavemente. ¿Sí? ¿Hay algo que necesites decirme? Se detuvo por un momento, sus manos quietas sobre una camisa a medio doblar. Por un segundo, pensé que tal vez se daría cuenta de lo que estaba haciendo, que tal vez recordaría quién era yo, qué significaba nuestro matrimonio. No puedo pensar en nada, dijo finalmente, y siguió empacando. Esa noche me acosté a su lado como había hecho durante 40 años, pero se sentía como dormir junto a un extraño. Escuché su respiración volverse profunda y regular mientras yo miraba el techo, procesando lo que acababa de suceder. No había sido una conversación. No había habido una pelea. No había habido drama. Mi marido simplemente había decidido que yo era reemplazable, que mi presencia en nuestro viaje soñado era opcional, que una mujer a quien conocía desde hacía menos de un año merecía más consideración que su esposa de 4 décadas. A las 6 de la mañana del sábado lo acompañé al aeropuerto. Carla ya estaba allí, esperando junto a la puerta con una maleta rosa brillante y un vestido que probablemente costaba más que mi ropa de todo el mes. Me saludó con esa sonrisa demasiado blanca y demasiado perfecta. Silveria, qué pena que no puedas venir. Pero no te preocupes, cuidaré muy bien de Uriel. Uriel, no señor Mendoza o tu esposo. Solo Uriel, como si fueran viejos amigos, como si yo fuera una hermana mayor que los estaba despidiendo. Estoy segura de que lo harás, respondí. Uriel me besó en la mejilla con la misma pasión que usaría para despedirse de una tía lejana. Te veo en 2 semanas, dijo. Cuídate. Y se fueron. Los vi caminar hacia la puerta de embarque, ella riéndose de algo que él había dicho, él cargando su maleta además de la suya propia, como el caballero que había sido conmigo cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. Me quedé allí parada en el aeropuerto, viendo cómo desaparecían entre la multitud de viajeros, y sentí algo que no había sentido en años, una furia pura y cristalina que me llenaba desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Durante 40 años había sido la esposa comprensiva, la que no hacía olas,
la que aceptaba las decisiones de Uriel porque él sabía mejor, la que ponía sus necesidades después de las de él porque eso era lo que hacían las buenas esposas. Pero mientras él creía que yo me quedaría llorando, yo ya estaba planeando algo que nunca vio venir. Los primeros 3 días después de que Uriel se fuera a Egipto con Carla, me sentí como un fantasma en mi propia casa. Caminaba por las habitaciones que habíamos compartido durante décadas, pero todo se sentía diferente, como si alguien hubiera movido los muebles unos centímetros y ahora nada estuviera en su lugar correcto. El lunes por la mañana me obligué a seguir mi rutina normal. Preparé café para 2 por costumbre, luego vertí la taza extra por el fregadero. Puse las noticias matutinas, pero las voces de los presentadores sonaban distantes y sin sentido. Intenté leer el periódico, pero las palabras se difuminaban en la página. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de la realidad. Durante 40 años, mi vida había girado alrededor de cuidar a Uriel, de mantener nuestra casa, de ser la esposa perfecta que él necesitaba. Y ahora, por primera vez en décadas, no tenía nada que hacer. El martes, mi mejor amiga Elena vino a visitarme. Elena y yo nos conocíamos desde que nuestros hijos iban al mismo jardín de infantes, hace más de 30 años. Ella era la única persona que realmente conocía a Uriel, que había visto cómo había cambiado a lo largo de los años. ¿Cómo estás llevando esto?, me preguntó mientras nos sentábamos en mi sala con tazas de té. Estoy bien, mentí automáticamente. Elena me miró con esos ojos grises que siempre veían demasiado. Silveria, conoces a Uriel desde hace 40 años, pero yo lo conozco desde hace 30, y sé que esto no es normal, ni siquiera para él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que llegar a casa y anunciar que va a llevar a su secretaria a Egipto en lugar de a su esposa no es algo que alguien hace de la nada. Esto ha estado construyéndose por un tiempo. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Tenía razón. Los últimos meses, Uriel había estado diferente, más distante, más secreto. Llegaba tarde a casa con más frecuencia, siempre con excusas sobre reuniones tardías o cenas de negocios. Su teléfono había empezado a sonar más a menudo, y cuando respondía, bajaba la voz y se alejaba de mí. ¿Crees que...? No pude terminar la pregunta. Creo que necesitas empezar a buscar respuestas, dijo Elena suavemente, y creo que necesitas estar preparada para lo que puedas encontrar. Esa noche, después de que Elena se fuera, me quedé despierta en la cama que Uriel y yo habíamos compartido durante 4 décadas, mirando su lado vacío. Su almohada todavía olía a su colonia, ese aroma masculino que una vez me había hecho sentir segura y amada, pero que ahora me hacía sentir náuseas. El miércoles por la mañana, tomé una decisión. Si iba a buscar respuestas, tenía que empezar en algún lugar. Y ese lugar era el estudio de Uriel. Durante todos nuestros años de matrimonio, el estudio había sido territorio exclusivo de Uriel. Era donde manejaba nuestras finanzas, donde trabajaba en las noches, donde guardaba todos sus documentos importantes. Yo había respetado esa frontera. Había mantenido esa habitación limpia, pero nunca había hurjeado en sus cosas. Pero Uriel no estaba aquí. Uriel estaba en Egipto con una mujer 30 años menor que yo, viviendo los sueños que se suponía que viviríamos juntos. Entré al estudio con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El escritorio de madera oscura dominaba la habitación, con su superficie limpia y organizada de la manera obsesiva que caracterizaba a Uriel. Todo tenía su lugar exacto: el pisapapeles de cristal, el portaplumas de cuero, la lámpara de banquero con pantalla verde. Empecé con los cajones. El primero contenía los elementos usuales: bolígrafos, clips, grapadora, calculadora. El segundo tenía archivos de impuestos y documentos de seguros. Pero cuando llegué al cajón inferior derecho, mi mano se detuvo. Estaba cerrado con llave. En 40 años de matrimonio, nunca había visto ese cajón abierto. Nunca me había preguntado qué había dentro, porque había asumido que eran documentos aburridos de negocios, cosas que no me concernían. Pero ahora, mirando esa pequeña cerradura dorada, sentí una mezcla de curiosidad y terror. Busqué la llave por todo el estudio.
Revisé cada cajón, cada estante, cada rincón donde Uriel podría haberla escondido. Finalmente, la encontré pegada con cinta adhesiva debajo del escritorio, como si hubiera querido mantenerla cerca pero oculta. Con manos temblorosas, inserté la llave en la cerradura. El cajón se abrió con un clic suave que sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Dentro había un sobremanila grueso. Lo saqué con cuidado, como si pudiera explotar en mis manos. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con la letra familiar de Uriel. Para Silveria, solo en caso de emergencia. ¿Una emergencia? ¿Qué tipo de emergencia requeriría que yo abriera un sobre secreto que había estado escondido en el estudio durante quién sabe cuánto tiempo? Con dedos que me temblaban, abrí el sobre. Dentro había documentos, fotografías y algo que hizo que mi estómago se hundiera hasta el suelo. Un segundo teléfono celular. Los documentos eran extractos bancarios de una cuenta que nunca había visto antes. Una cuenta solo a nombre de Uriel, con depósitos regulares que coincidían exactamente con las fechas en que él decía estar trabajando hasta tarde. Durante los últimos 8 meses, había estado apartando dinero sistemáticamente. No eran cantidades enormes, $500 aquí, 700 allá, pero sumadas llegaban a casi $20,000. $20,000 que yo no sabía que existían. Pero los extractos bancarios no eran lo peor. Lo peor eran las fotografías. La primera mostraba a Uriel y Carla en un restaurante que yo reconocía. Era el mismo lugar donde él había dicho que tenía una cena de negocios hace 3 semanas. Pero en la foto no parecía una cena de negocios. Las manos de ellos estaban entrelazadas sobre la mesa, y Uriel tenía esa expresión en su cara que yo no había visto en años, la expresión de un hombre completamente cautivado por una mujer. La segunda foto los mostraba saliendo de un hotel del centro. Carla llevaba el mismo vestido que tenía puesto en la cena, pero ahora estaba arrugado. El cabello de Uriel estaba despeinado. La hora marcada en la esquina de la foto decía las 2:23 de la tarde de un martes. Un martes cuando él me había dicho que estaría en reuniones todo el día. Había más fotos, muchas más. Uriel comprándole joyas a Carla en una tienda cara del centro comercial. Carla usando un collar que yo nunca había visto, pero que obviamente era caro. Los dos besándose en el estacionamiento de su oficina como adolescentes enamorados. Y luego estaba el teléfono. Lo encendí con manos que ya no podían dejar de temblar. Tenía solo un número en los contactos. K. Los mensajes de texto entre ellos se remontaban a 8 meses atrás. 8 meses de «Buenos días, hermosa» y «No puedo esperar a verte» y «Mi esposa nunca me entiende como tú». Mi esposa nunca me entiende como tú. 40 años de matrimonio reducidos a esa frase despectiva. Pero era la conversación más reciente la que me hizo sentir como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara fría. Uriel. ¿Estás emocionada por Egipto? K. No puedo creer que finalmente lo hiciste. ¿Cómo se lo tomó? Uriel. Como esperaba. Fue muy comprensiva. K. ¿No sospecha nada? Uriel. Para nada. Después de tantos años, ya no presta atención a lo que hago. Es como vivir con un fantasma. K. Pobre Silveria, pero su pérdida es mi ganancia. Uriel. En 2 semanas estaremos libres para hacer lo que queramos. Ya hablé con el abogado. Ya hablé con el abogado. Las palabras flotaron frente a mis ojos como si estuvieran escritas en fuego. Uriel no solo me estaba engañando, estaba planeando divorciarse de mí. Y lo estaba haciendo mientras me llevaba a creer que nuestro matrimonio estaba bien, mientras yo cocinaba sus comidas y lavaba su ropa y mantenía su casa como la esposa devota que había sido durante 4 décadas. Me quedé sentada en su silla del escritorio, rodeada por la evidencia de su traición, y sentí algo que no había sentido en años. Una claridad absoluta. Durante 40 años había sido la esposa que Uriel quería que fuera. Comprensiva, silenciosa, invisible. Había sacrificado mis propios sueños por los suyos, había puesto sus necesidades antes que las mías, había construido mi identidad alrededor de ser la señora de Uriel Mendoza.
Pero mientras él estaba en Egipto, planeando su nueva vida con Carla, yo finalmente estaba viendo la verdad. No había sido una esposa. Había sido una empleada doméstica con beneficios matrimoniales. Volví a meter todo en el sobre con cuidado, pero no antes de tomar fotos de cada documento con mi propio teléfono. Cerré el cajón con llave y puse la llave exactamente donde la había encontrado. Uriel regresaría en 10 días, esperando encontrar a la misma mujer comprensiva que había dejado atrás, la mujer que aceptaría cualquier excusa que él le diera, que haría cualquier sacrificio que él le pidiera, que viviría el resto de su vida como un fantasma en su propia casa. Pero las fotos que encontré no solo confirmaron la traición, revelaron que Carla tenía un plan mucho peor del que yo había imaginado. La decisión llegó a mí como un rayo de claridad mientras estaba sentada en el estudio de Uriel, rodeada por la evidencia de su traición. Durante 40 años había sido reactiva, siempre respondiendo a lo que él decidía, siempre adaptándome a sus planes. Pero ahora, por primera vez en décadas, yo tomaría la iniciativa. El plan comenzó con una llamada telefónica. «Marcus», dije cuando contestó, «soy Silveria Mendoza. ¿Tienes un momento para hablar?» Marcus Restrepo era el dueño de Clásicos del Desierto, el concesionario de autos antiguos más prestigioso de Scottsdale. Uriel y él habían sido amigos durante más de 20 años, desde que Marcus le vendió su primer auto clásico. Pero Marcus también me conocía a mí. Había estado en nuestra casa para cenas. Había visto cómo Uriel me trataba cuando pensaba que nadie estaba mirando. «Silveria, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Uriel?» «Bueno, precisamente de eso quería hablarte. ¿Podrías venir a casa esta tarde? Hay algo que necesito que veas». Hubo una pausa. Marcus era un hombre inteligente, y había algo en mi tono que probablemente le decía que esto no era una visita social. «Claro, Silveria. ¿Es algo serio?» «Muy serio». Pasé el resto de la mañana preparándome. Organicé todas las fotos, todos los documentos, todos los mensajes de texto en un orden cronológico claro. Quería que Marcus entendiera exactamente qué tipo de hombre era su amigo Uriel. Pero sobre todo, quería que entendiera por qué estaba a punto de pedirle que hiciera algo que iba contra toda lealtad masculina. Marcus llegó a las 2 de la tarde, llevando esa expresión cautelosa que tienen los hombres cuando sienten que están entrando en territorio femenino peligroso. Era un hombre alto y delgado, con cabello gris plateado y esos ojos azules que siempre parecían estar evaluando el valor de algo. «¿Dónde está Uriel?», preguntó mientras se sentaba en la sala. «En Egipto», dije simplemente, «con su secretaria». Marcus frunció el ceño. «Pensé que ustedes iban a ir a Egipto juntos. Uriel ha estado hablando de ese viaje durante meses». «Sí, bueno, hubo un cambio de planes». Le mostré las fotos una por una, sin comentarios. Dejé que hablaran por sí solas. Vi cómo la expresión de Marcus cambiaba de confusión a comprensión, de comprensión a disgusto, de disgusto a algo que parecía genuina tristeza. «Silveria», dijo finalmente. «No tenía idea. Uriel nunca mencionó nada de esto». «Por supuesto que no. Pero Marcus, esto no es solo una aventura. Mira esto». Le mostré los mensajes sobre el abogado, los extractos bancarios de la cuenta secreta. Vi cómo su mandíbula se tensaba mientras procesaba la información. «Está planeando divorciarse de ti», dijo, más una afirmación que una pregunta. «Después de 40 años de matrimonio, va a dejarme por una mujer que podría ser su hija. Y lo está haciendo de la manera más cruel posible, haciéndome creer que nuestro matrimonio está bien mientras planea destruirlo». Marcus se quedó callado por un largo momento, mirando las fotos dispersas sobre la mesa de café. «¿Qué necesitas de mí, Silveria?» «Necesito que me ayudes a vender el Cadillac». El Cadillac, el dorado azul metálico de 1975, era el orgullo y la alegría de Uriel. Lo había comprado cuando tenía 30 años, cuando finalmente tuvo suficiente dinero para permitirse el lujo. Durante 35 años había cuidado ese auto como si fuera un niño.
Lo lavaba cada sábado, lo encerraba cada mes, lo llevaba a espectáculos de autos clásicos donde se paseaba como un pavo real. Una vez me dijo que si tuviera que elegir entre ese auto y una mujer, elegiría el auto, le dije a Marcus. Dijo que los autos nunca te traicionan. Marcus conocía el auto. Había sido él quien le había ayudado a Uriel a restaurarlo completamente hace 10 años. Sabía exactamente cuánto valía. Silveria, dijo lentamente, ese auto vale al menos $45,000. Uriel me mataría si lo vendiera sin su permiso. El auto está a nombre de los dos, dije, mostrándole el título que había encontrado en el estudio. Legalmente puedo venderlo. Legalmente, tal vez, pero... Marcus, lo interrumpí, durante 20 años has venido a mi casa, has comido en mi mesa, has visto cómo Uriel me habla cuando piensa que nadie está escuchando, has visto cómo me trata como si fuera parte del mobiliario, y nunca dijiste nada. Eso lo golpeó. Vi cómo su cara se enrojeció ligeramente. Tienes razón, admitió. He visto cosas que no me gustaron, y me quedé callado porque pensé que no era mi lugar. Bueno, ahora es tu oportunidad de hacer lo correcto. Marcus suspiró profundamente. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Eso es asunto mío. Solo necesito que el auto desaparezca antes de que Uriel regrese. ¿Sabes lo que esto va a significar para tu matrimonio? Lo miré directamente a los ojos. Marcus, mi matrimonio terminó el momento en que Uriel decidió llevar a otra mujer a Egipto en mi lugar. Yo solo me estoy asegurando de que cuando caiga, no caiga sola. Al día siguiente, Marcus llegó con un camión de remolque. Vimos juntos cómo el Cadillac subía por la rampa, ese hermoso auto azul metálico que había sido el símbolo del éxito de Uriel durante 3 décadas y media. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Marcus una última vez. Completamente segura. Mientras el camión se alejaba de mi garaje, sentí algo que no había sentido en años. Poder. Por primera vez en 40 años de matrimonio, había tomado una decisión que afectaría profundamente a Uriel, y él no tenía ni idea. Pero vender el auto era solo el primer paso. La segunda parte de mi plan requería una visita al apartamento de Carla. Había encontrado su dirección en uno de los documentos del sobre secreto. Vivía en un complejo moderno cerca del centro, uno de esos lugares caros que atraen a jóvenes profesionales con más ambición que sustancia. El jueves por la tarde, conduje hasta su edificio. El complejo se llamaba Vista del Valle y tenía toda la elegancia superficial que esperarías. Fuentes artificiales, paisajismo perfecto y un portero que parecía más un modelo que un empleado de seguridad. Me quedé en el estacionamiento durante casi 1 hora, observando, planificando. No tenía intención de confrontar a Carla cara a cara. Eso habría sido emocional, dramático, exactamente el tipo de escena que una mujer como ella sabría manejar. No, mi plan era mucho más sutil. Finalmente, vi lo que estaba esperando. Una mujer joven saliendo del edificio, hablando por teléfono, claramente apurada. Por un momento pensé que era Carla, pero cuando se acercó más, me di cuenta de que era otra persona. Aún mejor. La seguí a una distancia prudente hasta que se detuvo en un café cercano. Allí, fingiendo leer un periódico, escuché su conversación telefónica. Estaba hablando con alguien sobre problemas en el edificio, algo sobre ruido y quejas de los vecinos. Sí, vivo en el apartamento 310, decía. Justo al lado de esa mujer loca del 312 que siempre tiene hombres entrando y saliendo a todas horas. Apartamento 312, Carla. Esa noche regresé al complejo con un sobre grande y un plan simple pero efectivo. Había pasado horas preparando el contenido del sobre, copias de todas las fotos de Uriel y Carla, junto con información que había recopilado sobre los patrones de gasto de Uriel en los últimos 8 meses. Pero había algo más en ese sobre, algo que había descubierto esa tarde mientras investigaba más profundamente en los archivos de Uriel. Carla no era solo su secretaria. Y no era su primer affair con un hombre casado. Había encontrado referencias a pagos a un investigador privado, facturas de hace 3 años por servicios de verificación de antecedentes.
Al principio pensé que tenían que ver con el negocio, pero cuando miré más de cerca, vi el nombre: Carla Vanessa Torres. Uriel había investigado a Carla antes de contratarla, y lo que había encontrado era fascinante. En los últimos 5 años, Carla había trabajado para 3 empresas diferentes. En cada una, había tenido relaciones con ejecutivos casados. En cada una, esas relaciones habían terminado con los hombres dejando a sus esposas y perdiendo cantidades significativas de dinero en divorcios costosos. Carla tenía un patrón, y Uriel, aparentemente, había decidido que él sería la excepción. Subí al 3er piso del edificio sin que nadie me cuestionara. El pasillo estaba silencioso, iluminado por luces fluorescentes que daban a todo un aspecto clínico y frío. Encontré el apartamento 312 y deslicé el sobre por debajo de la puerta. Pero antes de irme, hice algo más. Pegué una pequeña nota en la puerta, justo a la altura de los ojos. Pregúntale a Uriel sobre Patricia Montgomery y Diana Castillo. O mejor aún, pregúntales a ellas sobre ti. Patricia Montgomery y Diana Castillo eran las esposas de los 2 ejecutivos anteriores con quienes Carla había tenido affairs. Sus historias eran casi idénticas a la mía. Mujeres maduras, casadas por décadas, reemplazadas por una secretaria joven y ambiciosa que había estudiado sus vidas lo suficiente para saber exactamente cómo desarmarlas. Mientras bajaba las escaleras del edificio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Marcus. El auto está vendido. 45,000 en efectivo, como acordamos. ¿Dónde quieres que deposite el dinero? Sonreí por primera vez en semanas. Abre una cuenta nueva solo a mi nombre. Te envío los detalles mañana. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en una cama que por primera vez en 40 años se sentía completamente mía, recibí una llamada internacional. Silveria, soy Uriel. Su voz sonaba extraña, tensa. Hola, Uriel, ¿cómo está Egipto? Está bien, escucha, algo extraño ha pasado. Carla recibió un sobre con fotos nuestras. Alguien nos ha estado siguiendo. Qué terrible, dije con voz completamente neutral. ¿Tienes idea de quién podría haber hecho algo así? No, pero Silveria, creo que deberían cancelar el resto del viaje. Carla está muy alterada. ¿Cancelar? Pero acabas de llegar. Sí, las circunstancias han cambiado. Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces de fondo, una de ellas definitivamente femenina y definitivamente angustiada. Uriel, dije finalmente, haz lo que consideres mejor. Después de todo, siempre lo haces. Silveria, cuando regrese, necesitamos hablar. Sí, dije, creo que sí. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en la terraza trasera, mirando las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte. En algún lugar allá afuera, en una habitación de hotel en El Cairo, mi esposo de 40 años estaba descubriendo que la mujer por la que había arriesgado su matrimonio tenía secretos que él nunca había imaginado. Carla abrió el sobre y su rostro se puso pálido. Ahora sabía que no era la única. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que había tenido en años. No había nadie demandando mi atención, nadie cuyos horarios tuviera que acomodar, nadie cuyas preferencias tuviera que considerar antes que las mías. Por primera vez en 4 décadas, mi tiempo era completamente mío, pero no lo desperdicié en autocompasión. Tenía trabajo que hacer. El viernes por la mañana marqué un número que había encontrado entre los documentos de la investigación que Uriel había hecho sobre Carla. Patricia Montgomery en Denver, Colorado. Señora Montgomery, mi nombre es Silveria Mendoza. Creo que tenemos algo en común. Carla Torres. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, luego un suspiro profundo. ¿También está destruyendo tu matrimonio?, preguntó Patricia, con una voz cansada que reconocí inmediatamente. Era el mismo tono que había escuchado en mi propia voz durante las últimas semanas. Está intentándolo, respondí. Pero necesito saber más sobre su método. ¿Tienes tiempo para una conversación larga?
Durante la siguiente hora, Patricia me contó una historia que era tan familiar que podría haber sido un espejo de mi propia experiencia. Carla había llegado a la empresa de construcción de su esposo como asistente administrativa hace 3 años. Al principio, Patricia había sentido lástima por ella. Una joven trabajadora, aparentemente sola en el mundo, que parecía admirar genuinamente el éxito de su esposo Richard. Era tan sutil al principio, me explicó Patricia. Siempre se quedaba hasta tarde para ayudar a Richard con proyectos importantes. Siempre estaba disponible cuando él necesitaba algo. Yo hasta la elogiaba por ser tan dedicada. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Cuando Richard empezó a trabajar los fines de semana, siempre con Carla, siempre con excusas perfectamente razonables, y luego comenzó a criticarme sutilmente, diciéndome que Carla entendía las presiones de su negocio de una manera que yo nunca podría. La historia continuó con una progresión predecible pero devastadora. Cenas de negocios que se extendían hasta muy tarde, viajes de trabajo que requerían que Carla lo acompañara, facturas de hoteles y restaurantes que no tenían ninguna conexión obvia con proyectos reales de construcción. ¿Cómo terminó?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Richard me pidió el divorcio un martes por la mañana. Dijo que había encontrado a alguien que lo hacía feliz de una manera que yo nunca había podido. 2 semanas después, él y Carla se mudaron juntos a un apartamento nuevo. ¿Y luego? Patricia se rió amargamente. Luego Richard descubrió lo caras que eran las demandas de felicidad de Carla. En 6 meses, había vaciado la cuenta de ahorros de la empresa en ropa, joyas y un auto nuevo para ella. Cuando el dinero se acabó, así se acabó su interés en él. Mi corazón se aceleró. ¿Ella lo dejó? Se fue con otro hombre que había conocido en el gimnasio, un médico divorciado con más dinero que Richard. Pero antes de irse, se aseguró de que Richard supiera exactamente lo tonto que había sido. Le dijo que nunca lo había amado, que solo había estado esperando algo mejor. ¿Dónde está Richard ahora? Tratando de reconstruir su negocio. Perdió la casa, perdió la empresa, perdió todo. La última vez que hablé con él, me pidió perdón y me preguntó si podíamos intentar arreglar nuestro matrimonio. Patricia hizo una pausa. Le dije que era demasiado tarde. Algunos errores no se pueden deshacer. Después de colgar con Patricia, inmediatamente llamé a Diana Castillo en San Antonio, Texas. Su historia era virtualmente idéntica, excepto que su esposo había sido un ejecutivo de una compañía de seguros en lugar de un contractor. Los detalles cambiaban, pero el patrón era exactamente el mismo. La secretaria seductora, el esposo cautivado, la esposa reemplazada, y finalmente, el hombre destruido cuando Carla encontraba una víctima más lucrativa. Ella estudia a sus objetivos, me explicó Diana. Sabe exactamente qué tipo de atención necesitan, qué tipo de validación están buscando, y sabe cómo hacer que sus esposas parezcan inadecuadas en comparación. Pero ¿por qué no alertan a otras mujeres? ¿Por qué no advierten a los siguientes esposos? ¿Quién nos creería? Somos las ex-esposas amargadas, ¿recuerdas? Además, para cuando nos damos cuenta del patrón completo, ella ya se ha ido, dejando un rastro de destrucción detrás de ella. Esa tarde, armé un expediente completo sobre Carla Torres. No solo tenía las historias de Patricia y Diana, también tenía los números de teléfono de otros contactos que habían mencionado, las fechas cuando Carla había trabajado para cada empresa y, lo más importante, un patrón claro de escalada. Cada affair había durado más tiempo que el anterior. Cada divorcio había sido más costoso. Cada víctima había tenido más dinero que la anterior. Uriel, con su consultoría exitosa y sus ahorros de 40 años de matrimonio cuidadoso, representaba el premio más grande que Carla había perseguido hasta ahora. El sábado por la mañana decidí hacer algo que nunca había hecho en 4 décadas de matrimonio. Contacté directamente a los amigos de Uriel. Empecé con Gerald Santos, su mejor amigo desde la universidad y su socio en varios negocios a lo largo de los años. Gerald había estado en nuestra boda, había sido testigo del bautismo de nuestros hijos, había cenado en nuestra casa cientos de veces. Silveria, dijo cuando contestó el teléfono.
¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Y Uriel? Gerald, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Hubo una pausa. Gerald era un hombre inteligente, y probablemente pudo detectar la seriedad en mi voz. Claro, Silveria. ¿Qué pasa? ¿Sabías sobre Carla? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, Gerald suspiró profundamente. ¿Cuánto sabes? Lo sé todo, Gerald. Las fotos, los mensajes, los planes de divorcio, todo. Silveria, Dios, no sabía cómo decírtelo. He estado diciéndole a Uriel durante meses que está cometiendo el error más grande de su vida. ¿Meses? ¿Has sabido durante meses? Sí. Lo vi con ella en el restaurante del Hotel Marriott hace unos 4 meses. Al principio pensé que era solo una reunión de negocios, pero la forma en que se miraban. Era obvio que había algo más. Mi corazón se hundió. Gerald sabía. El mejor amigo de Uriel había sabido que mi esposo me estaba engañando y no me había dicho nada. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Destruir tu matrimonio basándome en una sospecha? ¿Arruinar una amistad de 30 años? Pensé que tal vez era solo una crisis de mediana edad, que se le pasaría. ¿Una crisis de mediana edad? Mi voz se elevó peligrosamente. Gerald, Uriel tiene 65 años. Si esto es una crisis de mediana edad, llegó con 20 años de retraso. Tienes razón, fui un cobarde. Debí haberte dicho algo. ¿Sabes que están en Egipto juntos ahora mismo? ¿En el viaje que se suponía que haríamos Uriel y yo para nuestro aniversario? ¿Qué? La shock en su voz sonaba genuino. Silveria, no tenía idea. Uriel me dijo que habían pospuesto el viaje porque tenías problemas de salud. Problemas de salud. Esa era la mentira que Uriel le había contado a su mejor amigo para explicar por qué su esposa de 40 años no lo estaba acompañando a Egipto. Gerald, dije lentamente, quiero que sepas que Uriel ya contactó a un abogado. Esto no es una aventura que va a terminar. Está planeando divorciarse de mí. No, Silveria, eso no puede ser verdad. Es verdad. Y cuando regrese de Egipto, va a descubrir que su vida ha cambiado de maneras que nunca esperó. ¿Qué vas a hacer? Ya empecé a hacerlo. Esa tarde llamé a otros 2 amigos cercanos de Uriel, Roberto Chen, su compañero de golf, y David Fitzgerald, con quien había trabajado antes de comenzar su propia consultoría. Ambas conversaciones siguieron el mismo patrón. Shock inicial, seguido por admisiones reluctantes de que habían notado cambios en Uriel, luego culpa por no haber dicho nada. Para el domingo por la noche, había contactado a todos los amigos importantes en la vida de Uriel. Cada uno de ellos ahora sabía la verdad completa sobre lo que estaba pasando. Cada uno de ellos sabía que yo sabía. Y cada uno de ellos entendía que cuando Uriel regresara, se enfrentaría a un mundo muy diferente al que había dejado. Pero la llamada más importante que hice fue la última. Diana Castillo me había dado el número de un abogado en San Antonio que se especializaba en casos como el nuestro. Mujeres que han sido dejadas por hombres que pensaban que la hierba era más verde en el otro lado, había dicho Diana. Se llama Margaret Rivera y es absolutamente despiadada. El lunes por la mañana llamé a Margaret Rivera. Señora Mendoza, dijo después de que le expliqué mi situación. He visto este patrón antes. Su esposo cree que puede manipular el divorcio a su favor porque usted ha sido pasiva durante el matrimonio. Está a punto de descubrir que está muy equivocado. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos documentar todo. Cada cuenta bancaria, cada activo, cada deuda. Segundo, necesitamos establecer un patrón de engaño financiero y emocional. Tercero, necesitamos actuar rápido antes de que él pueda mover más dinero o activos fuera de su alcance. ¿Y qué pasa con Carla? Margaret se rió, pero no era un sonido alegre. Carla no es su problema, señora Mendoza. Su problema es un esposo que pensó que podría jugar con las reglas del siglo pasado en el siglo XXI. Vamos a asegurarnos de que aprenda que las mujeres de hoy no se quedan sentadas esperando que los hombres decidan su futuro.
El miércoles por la tarde, exactamente una semana después de que Uriel se fuera a Egipto, recibí otra llamada internacional. Esta vez, su voz sonaba completamente diferente. No era el tono condescendiente que había usado cuando me anunció el cambio de planes. Era algo cerca del pánico. Silveria, necesito hablar contigo. Algo terrible ha pasado. ¿Qué tipo de cosa terrible? Carla desapareció. ¿Desapareció? ¿Qué quieres decir con que desapareció? Esta mañana salió del hotel diciendo que iba a comprar algo y nunca regresó. Cuando fui a buscarla a las tiendas, nadie la había visto. Sus maletas siguen en la habitación, pero ella se fue. Por un momento sentí una pizca de algo que podría haber sido lástima por Uriel. Sonaba genuinamente confundido y herido. ¿Has contactado a la policía? Sí, pero ellos dicen que una mujer adulta tiene derecho a irse si quiere. No es oficialmente una persona desaparecida, a menos que haya evidencia de que algo malo le pasó. ¿Y piensas que algo malo le pasó? Hubo una pausa larga. No lo sé, Silveria. Encontré una nota en mi habitación. Una nota que alguien había deslizado por debajo de la puerta. ¿Qué decía la nota? Decía que preguntara sobre Patricia Montgomery y Diana Castillo. Mi corazón se saltó un latido, pero mantuve mi voz completamente neutral. ¿Y quiénes son Patricia Montgomery y Diana Castillo? No lo sé. Ese es el problema. Carla nunca había mencionado esos nombres. ¿Has intentado buscarlas? Sí, y Silveria. Encontré cosas. Encontré artículos sobre divorcios, sobre hombres que perdieron todo después de dejar a sus esposas por secretarias más jóvenes. Y en cada artículo aparece el nombre de Carla Torres como la mujer involucrada. Ahora Uriel sabía la verdad sobre su preciosa Carla. Sabía que no era especial, que no era el amor de su vida, que no era diferente de los otros hombres que ella había seducido y abandonado. Uriel, dije suavemente, ¿qué vas a hacer? Voy a regresar a casa. Voy a regresar a casa y vamos a arreglar esto. ¿Arreglar qué? Nuestro matrimonio. Silveria, cometí un error terrible, un error horrible. Pero podemos superarlo, ¿verdad? Podemos volver a como eran las cosas. Por 40 años, esa había sido exactamente la respuesta que él esperaba de mí. La esposa comprensiva que perdonaba todo, que absorbía el dolor en silencio, que ponía el bienestar de la familia por encima de su propia dignidad. Pero cuando Uriel llamó desde Egipto, su voz temblaba. Carla había desaparecido, y él finalmente estaba empezando a entender el tipo de mujer que realmente era. Uriel regresó de Egipto un jueves por la tarde, 5 días antes de lo planeado. Lo vi llegar desde la ventana de la cocina, arrastrando su maleta por el camino de entrada con los hombros caídos como un hombre derrotado. El contraste con su partida no podría haber sido mayor. Hacía 2 semanas había salido de esta casa como un hombre rejuvenecido, emocionado por su aventura romántica. Ahora regresaba solo, confundido y claramente devastado. No salí a recibirlo. En cambio, continué preparando mi cena como si fuera cualquier otro jueves por la noche, como si mi esposo de 40 años no acabara de regresar de unas vacaciones con otra mujer. Escuché la puerta principal abrirse, el sonido familiar de sus pasos en el vestíbulo, el ruido sordo de su maleta cayendo al suelo. Luego, nada. Silencio total por varios minutos. Finalmente, apareció en el umbral de la cocina. Se veía terrible. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y su ropa, esa misma ropa que yo había planchado cuidadosamente antes de que se fuera, estaba arrugada y manchada como si hubiera dormido en ella. «Silveria», dijo con voz ronca. «Bienvenido a casa», respondí sin levantar la vista de la estufa. «¿Cómo estuvo Egipto?» «Necesitamos hablar». «Estoy cocinando la cena. ¿Tienes hambre?» «Hay suficiente para 2, aunque no esperaba que regresaras tan pronto». Se quedó allí parado, claramente sin saber cómo proceder. Durante 40 años, yo habría dejado todo para atender sus necesidades en el momento que él llegara a casa.
Habría corrido hacia él, habría preguntado sobre su viaje, habría hecho todo lo posible para que se sintiera cómodo. Pero esos días habían terminado. Silveria, por favor, siéntate conmigo. Tengo que explicarte algunas cosas. Apagué la estufa, me serví un vaso de vino y me senté en la mesa de la cocina. Uriel se sentó frente a mí, sus manos temblorosas mientras trataba de encontrar las palabras correctas. ¿Dónde está Carla?, pregunté con voz neutral. Su cara se desplomó. Se fue. Desapareció en El Cairo. Un día estaba ahí, al siguiente había desaparecido sin dejar rastro. ¡Qué extraño! ¿Tienes idea de por qué se fue? Uriel me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Sé que fuiste tú. ¿Yo qué? Las fotos. La información sobre sus relaciones anteriores. Sé que fuiste tú quien se lo envió. Tomé un sorbo de vino, saboreando tanto el alcohol como el momento. No tengo idea de qué estás hablando. Silveria, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es. ¿Hacer qué más difícil, Uriel? Tú eres el que se fue a Egipto con otra mujer en lugar de con su esposa. Tú eres el que ha estado mintiendo durante 8 meses. Tú eres el que contactó a un abogado para planear nuestro divorcio sin siquiera decírmelo. ¿Yo qué estoy haciendo más difícil? Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes sobre el abogado? Sé muchas cosas, Uriel. Sé sobre la cuenta bancaria secreta. Sé sobre los $20,000 que has estado escondiendo. Sé sobre Patricia Montgomery y Diana Castillo y los otros hombres que Carla destruyó antes de conocerte. Y sé que durante 40 años de matrimonio, aparentemente he sido invisible para ti hasta que me necesitabas para algo. Se quedó sentado en silencio, procesando el hecho de que yo sabía todo, absolutamente todo. Silveria, comenzó lentamente, cometí un error terrible, el error más grande de mi vida, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia matrimonial, podemos reconstruir. ¿Reconstruir qué? Lo interrumpí. Uriel, no rompiste nuestro matrimonio. Me mostraste que nunca existió realmente. Eso no es verdad. ¿No? Entonces explícame algo. En todos estos años, ¿cuántas veces me preguntaste qué quería yo? ¿Cuántas veces consideraste mis sueños, mis deseos, mis necesidades? ¿Cuántas veces me trataste como a una compañera igual en lugar de como a una empleada doméstica conveniente? Su boca se abrió como si fuera a protestar, pero no salieron palabras. Quería ir a Egipto desde que tenía 8 años, continué. Lo sabías, hablé de ello durante décadas, y cuando finalmente llegó el momento de hacer realidad ese sueño, me reemplazaste sin siquiera pestañear. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque podías hacerlo, porque sabías que yo lo aceptaría. Estaba confundido, Silveria. Carla me hizo sentir. Joven, deseable, importante. Mi voz se endureció. ¿Y qué crees que me hiciste sentir a mí? Durante 8 meses de mentiras, durante 2 semanas de humillación pública, durante 40 años de ser tomada por sentado. Uriel hundió su cara entre sus manos. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo. Algunos errores no se pueden deshacer. ¿Entonces eso es todo? ¿40 años de matrimonio terminan así? ¿40 años de matrimonio terminaron el día que decidiste que yo era reemplazable? Yo solo me estoy poniendo al día. ¿Qué quieres decir con ponerte al día? Me levanté de la mesa y fui hacia el escritorio donde había dejado algunos documentos que había estado esperando el momento perfecto para revelar. Margaret Rivera es mi nueva abogada, dije, colocando sus tarjetas de presentación sobre la mesa. Se especializa en casos como el nuestro, mujeres maduras que han sido dejadas por esposos que pensaban que merecían algo mejor. Uriel miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. También vendí el Cadillac, agregué casualmente. ¿Qué? Su voz se quebró en la palabra. Marcus me ayudó. $45,000. El dinero está en una cuenta nueva solo a mi nombre. Se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. No tenías derecho. Ese auto es mío.
Estaba a nombre de ambos. Tenía tanto derecho de venderlo como tú tenías de llevarte a otra mujer a Egipto con nuestro dinero. Silveria, ese auto era mí. ¿Era tu qué, Uriel? ¿Tu orgullo? ¿Tu símbolo de masculinidad? ¿Tu primera prioridad? Sí, lo sé. Me dijiste una vez que si tuvieras que elegir entre ese auto y una mujer, elegirías el auto porque los autos nunca te traicionan. Lo miré directamente a los ojos. Resulta que tenías razón sobre la traición, solo que te equivocaste sobre quién sería el traidor. Su cara pasó por una serie de expresiones: shock, ira, incredulidad y finalmente algo que se parecía al entendimiento. ¿Venganza?, preguntó en voz baja. ¿Todo esto es venganza? No, respondí con calma. Esto es justicia, esto es consecuencias. Esto es el resultado natural de 40 años de tomar decisiones egoístas, esperando que alguien más absorba el costo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tú decides qué quieres hacer con el resto de tu vida, pero lo que no vas a hacer es seguir viviendo en esta casa, usando mis cosas, beneficiándote de mi trabajo, mientras planeas secretamente cómo dejarme. Esta es mi casa también. Era nuestra casa. Pero yo soy la que se ha quedado cuidándola durante 40 años, mientras tú estabas construyendo tu carrera. Yo soy la que conoce a todos los vecinos, la que mantiene todas las relaciones sociales, la que ha hecho de este lugar un hogar. Tú puedes quedarte con los muebles que quieras, pero esta casa es mía. ¿Y si me niego a irme? Entonces las cosas se van a poner muy incómodas muy rápido, porque Gerald, Roberto, David y todos tus otros amigos ya saben toda la verdad sobre ti y Carla. Ya no tienes el lujo de controlar la narrativa. Su cara se puso pálida otra vez. ¿Hablaste con mis amigos? Hablé con muchas personas y ¿sabes qué descubrí? Que la mayoría de ellos ya sabían que algo estaba pasando. Que la mayoría de ellos se sintieron incómodos con tu comportamiento, pero no sabían qué decir. Que la mayoría de ellos me respetan más a mí de lo que respetan lo que tú te has convertido. Uriel se dejó caer de nuevo en su silla, derrotado. ¿Cuándo quieres que me vaya? Puedes quedarte en la habitación de huéspedes esta noche. Mañana puedes empezar a buscar un apartamento. ¿Y el divorcio? Margaret se encargará de los detalles. Pero Uriel, quiero que entiendas algo. Esto no va a ser el tipo de divorcio que tú planeabas. No voy a quedarme callada mientras tú y tu abogado intentan convencer a un juez de que merezco menos de lo que he ganado en 40 años de matrimonio. ¿Qué quieres? Quiero lo que siempre debí haber tenido, respeto. Y si no puedo tenerlo de ti, lo obtendré del sistema legal. Esa noche, escuché a Uriel moverse por la casa como un fantasma. Arrastraba los pies por los pasillos. Abría y cerraba gabinetes sin propósito. Se quedaba parado en el umbral de habitaciones como si estuviera viendo el lugar por primera vez. El viernes por la mañana, vino a la cocina mientras yo estaba tomando café y leyendo el periódico. Silveria, dijo, quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Levanté la vista del periódico. Pero me lastimaste, profundamente. Y lo que es peor, me lastimaste sin siquiera pensar en ello. No fui una consideración en tus decisiones. Fui solo un obstáculo que manejar. No fue así. ¿No? Entonces dime, Uriel, cuando planeabas el divorcio con tu abogado, ¿en algún momento pensaste en cómo me afectaría? ¿Pensaste en 40 años de sacrificios que hice por esta familia? ¿Pensaste en el hecho de que puse mi vida en pausa para que tú pudieras construir tu carrera? No respondió porque ambos sabíamos la respuesta. Cuando decidiste llevarte a Carla a Egipto, continué, ¿en algún momento consideraste que ese viaje representaba un sueño de toda la vida para mí? ¿Te importó que lo hubiera estado esperando durante décadas? Pensé que lo entenderías. Pensaste que no tenía otra opción más que entenderlo. Hay una diferencia. Se quedó callado por un largo momento. Luego, casi en un susurro, preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que podamos encontrar una manera de superar esto? Lo miré durante largo tiempo, viendo realmente al hombre con quien había estado casada durante 4 décadas. Todavía era atractivo para su edad.
Todavía tenía esa presencia que me había atraído cuando teníamos 20 años. Pero también vi lo que había estado negando durante años: el egoísmo casual, la falta de consideración genuina, la capacidad de racionalizar cualquier comportamiento que sirviera a sus propios intereses. No, dije finalmente, no la hay. ¿Por qué no? Porque incluso ahora, incluso después de todo lo que has hecho, todavía no entiendes realmente por qué está mal. Estás arrepentido porque tu plan no funcionó, porque Carla te dejó, porque tus amigos saben la verdad, pero no estás arrepentido por el daño que me hiciste a mí. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, Uriel, si Carla no te hubiera dejado, si hubiera resultado ser la mujer que pensabas que era, ¿estarías aquí rogándome perdón? ¿O estarías proceeding con los papeles de divorcio? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Eso pensé, dije, y regresé a mi periódico. 1 hora más tarde, lo vi cargar cajas en su auto. No salía a despedirme. 40 años de matrimonio no merecían una despedida dramática. Merecían lo que estaban recibiendo: un final silencioso, dignificado, final. Desde la ventana de la cocina, lo vi arrancar el auto y alejarse por la calle. Por primera vez en 4 décadas, estaba completamente sola en mi casa. Y por primera vez en 4 décadas, esa soledad se sentía como libertad. Le entregué los papeles de divorcio con una sonrisa. 6 meses después del divorcio, estoy sentada en la terraza de mi hotel en Asuán, viendo el Nilo fluir perezosamente bajo el sol dorado de la tarde. Tengo una copa de vino en la mano, un libro en mi regazo, y por primera vez en 60 años de vida, no tengo que preguntarle a nadie qué quieren para la cena. El divorcio fue exactamente lo que Margaret Rivera había prometido: rápido, justo y completamente a mi favor. Uriel había cometido el error de subestimar tanto la evidencia que yo había recopilado como la determinación de una mujer que finalmente había decidido luchar por sí misma. Los $45,000 del Cadillac fueron solo el comienzo. Margaret descubrió que la cuenta bancaria secreta de Uriel no era la única. Durante años, él había estado moviendo dinero de manera que sugería que había estado planeando este divorcio mucho más tiempo del que había admitido. Pero en su arrogancia, había dejado un rastro de papel que un buen abogado podía seguir fácilmente. Al final, me quedé con la casa, la mitad de sus ahorros de jubilación, pensión alimenticia durante 5 años, y lo más importante, mi dignidad intacta. Uriel ahora vive en un apartamento pequeño cerca de su oficina. Según Gerald, quien se mantuvo en contacto conmigo después del divorcio, Uriel ha envejecido 10 años en 6 meses. El estrés de reconstruir su vida a los 65 años, combinado con la humillación pública de que todos supieran la verdad sobre su affair, había cobrado su precio. Gerald también me contó que Uriel había intentado contactar a Carla después de regresar de Egipto. Aparentemente, ella había regresado a Estados Unidos y ya estaba trabajando como asistente ejecutiva para otro hombre casado rico en Miami. Cuando Uriel la llamó, ella fue brutalmente directa. Él había sido un error de cálculo, un objetivo que había resultado tener menos dinero del que ella había pensado y más complicaciones de las que valía la pena manejar. Le dijo que había sido divertido, pero que ya era hora de seguir adelante. Me había contado Gerald con una sonrisa amarga. Aparentemente, le sugirió que él hiciera lo mismo. Pero no fue la crueldad de Carla lo que finalmente destruyó a Uriel. Fue la comprensión gradual de lo que había perdido. No el dinero, no la casa, no siquiera su estatus social. Había perdido 40 años de historia compartida, décadas de memorias, y la única persona que realmente lo había conocido cuando era joven y lleno de sueños. Había cambiado todo eso por 8 meses de atención de una mujer que nunca había sentido nada real por él. Yo, por el contrario, me había transformado en una versión de mí misma que no sabía que existía. Sin las demandas constantes de mantener cómodo a Uriel, descubrí que tenía energía para cosas que había estado posponiendo durante décadas. Tomé clases de fotografía, me uní a un club de lectura, volví a conectar con amigas que había perdido cuando mi vida se volvió demasiado centrada en ser la esposa perfecta. Y finalmente,
Después de 52 años de espera, vine a Egipto. No vine sola, pero no vine con un hombre tampoco. Vine con Elena, mi amiga de 30 años que había estado esperando la oportunidad perfecta para hacer un viaje como este. Juntas hemos pasado 2 semanas explorando templos antiguos, navegando por el Nilo y riéndonos como no habíamos reído desde que éramos jóvenes. Esta mañana, mientras estaba parada frente a las pirámides de Giza, esas mismas pirámides que había soñado con ver desde que era una niña de 8 años. No pensé en Uriel ni una sola vez. No pensé en lo que él se había perdido. No sentí satisfacción por su ausencia. No desperdicié ni un momento de esa experiencia mágica en amargura sobre el pasado. Porque ese es el regalo que me di a mí misma cuando decidí no seguir siendo una víctima. La capacidad de vivir mi vida para mí, no en reacción a alguien más. ¿En qué piensas?, me pregunta Elena mientras se une a mí en la terraza con su propia copa de vino. Estoy pensando que debí haber hecho esto hace 20 años. ¿Venir a Egipto? No, esto. Gesticulé hacia el río, hacia la vida que había construido para mí misma. Ser libre. Elena sonrió. Sabes, siempre pensé que eras fuerte, pero nunca pensé que fueras valiente. ¿Cuál es la diferencia? La fuerza es soportar cosas que no puedes cambiar. La valentía es cambiar cosas que no deberías tener que soportar. Esa noche, mientras escribo en el diario que comencé después del divorcio, reflexiono sobre los eventos de los últimos meses. No fue venganza lo que me motivó, aunque sé que otros podrían verlo así. Fue algo mucho más simple y mucho más poderoso: el reconocimiento de que yo importaba. Durante 40 años, había vivido como si mis necesidades fueran opcionales, como si mis sueños fueran menos importantes que los de Uriel, como si mi felicidad fuera un lujo que no me podía permitir mientras había otras personas que atender. Pero cuando Uriel me reemplazó tan casualmente en el viaje de mis sueños, algo se quebró en mí. No mi corazón. Eso se había estado agrietando durante años. Lo que se quebró fue mi disposición a seguir siendo invisible en mi propia vida. El dinero del Cadillac, los documentos sobre Carla, incluso la decisión de contactar a todos los amigos de Uriel, ninguna de esas acciones fueron sobre lastimar a Uriel. Fueron sobre recuperar mi poder, sobre demostrarme a mí misma que no tenía que aceptar pasivamente cualquier cosa que alguien más decidiera hacer conmigo. Y funcionó. No solo obtuve un divorcio favorable, obtuve algo más valioso: la comprensión de que a los 60 años mi vida no había terminado, apenas había comenzado. Anoche, mientras Elena y yo cenábamos en el comedor del hotel, un caballero distinguido de nuestra edad se acercó a nuestra mesa. Era egiptólogo jubilado, había vivido en Asuán durante 15 años y tenía esa clase de inteligencia tranquila que encuentro mucho más atractiva ahora que cuando era joven. ¿Disfrutaron su visita a Abu Simbel?, preguntó, refiriéndose al templo que habíamos visitado ese día. Fue extraordinario, respondí, aunque admito que me sentí abrumada por la historia. Todas esas vidas, todas esas historias talladas en piedra. Esa es la belleza de los antiguos monumentos, dijo. Nos recuerdan que nuestras vidas individuales son tanto insignificantes como profundamente importantes. Insignificantes en el gran esquema de la historia, pero importantes porque son las únicas vidas que realmente tenemos. Sus palabras se quedaron conmigo. Durante 40 años había vivido como si mi vida fuera insignificante, como si no importara lo que yo quisiera o necesitara. Pero ahora entiendo que esa filosofía estaba al revés. Precisamente porque tenemos solo una vida, porque nuestro tiempo es limitado y precioso, cada decisión importa. Cada momento de felicidad cuenta. Cada sueño que realizamos añade significado a nuestra existencia. No sé qué pasará cuando regrese a Phoenix. Tal vez explore más hobbies que he estado posponiendo. Tal vez viaje a otros lugares que siempre quise ver. Tal vez incluso me encuentre abierta a nuevas relaciones, aunque esta vez serán en mis términos, con alguien que me vea como una persona completa desde el principio. Lo que sí sé es que nunca más voy a desperdiciar años de mi vida esperando que alguien más decida que merezco consideración.
Nunca más voy a poner mis sueños en segundo lugar para acomodar las prioridades de otra persona. Y nunca más voy a aceptar ser tratada como si fuera opcional en mi propia vida. Esta mañana, mientras empacaba para regresar a casa, encontré la postal que había comprado en nuestro primer día en El Cairo. En la parte delantera está la foto de una mujer antigua, Egyptian, una reina cuyo nombre se perdió en la historia, pero cuya imagen sobrevivió milenios. En la parte de atrás, escribí una nota para mí misma. Querida Silveria de 60 años. Lo lograste. Viste las pirámides. Navegaste por el Nilo. Viviste tu sueño. Y lo hiciste por ti misma, en tus propios términos. Nunca olvides que tienes el poder de elegir tu propia vida. Con amor y respeto, Silveria de 60 años y 6 meses. Cuando el avión despegó de El Cairo esta tarde, no miré hacia atrás. No porque estuviera huyendo de nada, sino porque finalmente estaba volando hacia algo, hacia una vida que había diseñado yo misma, hacia un futuro que era completamente mío. Elena se quedó dormida en el asiento de al lado, pero yo permanecí despierta, viendo las luces de las ciudades pasar por debajo de nosotros. En algún lugar ahí abajo, Uriel probablemente estaba cenando solo en su apartamento pequeño, tal vez reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado allí. Una parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima por él. Había perdido mucho más de lo que jamás había ganado con su aventura, pero esa lástima no era culpa y definitivamente no era arrepentimiento.